Bueno, en fin, no vamos a poder, por lo menos yo no voy a poder poner el video. Bueno, no importa, no importa, nos va a quedar más tiempo para la charla. Bueno. O puedes decir cuál es y podemos verlo nosotros en nuestros ordenadores, ponerlo ahí en el chat, la dirección. Sí, lo que pasa es que era más, ¿saben qué? No tiene tanto que ver con lo que dice, sino que genera un ambiente, si todos lo vemos a la vez, que es lo que ayuda un poco a que termine. Que yo lo que quiero es que lloremos. Estoy tratando de sensibilizar. Nos sincronizamos a la 1, a las 2 y a las 3 y le damos todos a play. Estamos todas juntas. Qué lástima, bueno, No, y no. el otro día había algo hermoso en un parque de aquí. Bueno, es un antiguo aeropuerto que se usa como espacio entorno social. Se ha conseguido, gracias a Lucha, dejarlo para espacio social y ahí va la gente pues con tiempo libre. Bueno, pues había un grupo como de 50 personas con cascos puestos y bailando, así con la distancia de la pandemia, pero todos bailando, cada uno, yo qué sé, algo muy bonito. Les pregunté y eran un grupo de amigos, de hecho, que estaban celebrando un cumpleaños y todos escuchaban la misma canción. Con ¡Qué sus loco! cascos puestos, era alucinante porque era silencio, un montón de gente y bailando así, ellos bailando. Es una buena idea igual, ¿eh? Súper bonito. Sí, claro. Lo vamos a tener que implementar acá. Ahora se hacen así cosas en la calle. Súper bonitas. Ahí, mira, ahí entró otra amiga, Aide Zulín. Hola. Y entró una compañera que fue entrevistada por Carlos. Ah, sí, sí. Que sí. yo ya vi, vi los primeros María. 3 minutos, dije, ay, tengo que esperar hasta mañana. Y entró Carlos también. Entró, hola Carlos. Son y 7. Ahora se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si entra alguien más, ¿no? Sí, Esta tenemos es la hasta idea. 10. Hola compañeros, perdón que yo no había saludado porque tenía un problema de sonido, pero ya he solucionado. Me alegro de saludar. Bien. Yo estaba silenciada, soy Isabel Osorio. Sí, Isabel Osorio, sí, sí. Nacida en plena guerra civil, en medio de bombardeos, ¿en dónde? ¿En Barcelona era? No, en Madrid. En Madrid, pero en un lugar que estaba tomado por republicanos, digamos, ahí. En un sanatorio, sí, en un sanatorio de milicianos. Impresionante. Bueno, ahora vamos a ver con tranquilidad la historia de Isabel. Sí, sí, me interesó bastante. Y a lo mejor también puede aportar mucho a esta charla, me parece. Lo que quieran, lo que pasa es que yo me silenciaba para no molestar, pero bueno. Claro, sí. Mientras... Después cuando hable uno nos silenciamos todos y después dejemos todos los micrófonos abiertos, así podemos debatir y compartir, que esa es un poco la idea. Bueno, esperemos unos minutos más, a ver si alguien más se suma. Me da mucha pena lo de los videos, tengo que confesarlo. Pero lo podemos organizar, si no de otra manera. Sí, sí, no Yo va a tengo pasar audio, nada. dice. Lola, no se te escucha, ¿no? Estás silenciada. O si quieres lo intento poner yo, que igual tengo suficiente conexión. Bueno, pero vos podés compartir cámara, compartir pantalla. A ver si me deja. Ah, no, lo tienes disabled. Claro, está configurado para que yo pueda compartir. Bueno, no importa, les hablo del video y ya está. O les canto. Dale, yo te apoyo, que me gusta cantar. Bueno, Sonia va a clases de canto. Sonia va a clases de canto. Ah, sí, sí, pero yo no canto. Voy a clases de canto porque sé que no sé. Así que no canto. Hablando de eso, falta Marulla, una compañera. ¿Marulla se acuerda de esto?
Sí, sí, Marulla fue para sumarse y también, pero no sé, el link que ustedes mandaron primero, ¿es el que va? No, el segundo. Termina en 09. Es que el primero que circuló fue el del Jitsi, ¿no? Sí. Claro, entonces yo mandé los links mal, entonces, eso también. Marulla dice, estoy sola. Claro, Dice. no. Entonces, ¿saben qué? Vamos a mandar los links bien, porque si no, no... Mira, te lo pongo aquí en el chat del Zoom, te lo puse. Todos podamos compartir pantalla, dice. ¿Cómo? Que Susana Bermúdez dice, todos podemos compartir pantalla. En la parte de abajo está la opción. Abajo hay una flechita, un botoncito verde, debes de tener que dice compartir pantalla. Pero no te deja, te dice que el host ha deshabilitado la posibilidad de compartir para los que atienden. Bueno, ahora mandé a muchos que había mandado el nuevo link, pero no sé quién se sumará. Pero eso es, vamos a ver si se dan cuenta. Yo tengo el gran problema de que ya le confesé a Patti que no sé inglés, entonces tampoco puedo investigar en las opciones de Zoom a ver si puedo darle la posibilidad de ¿Por qué no mandás al grupo de Podemos el nuevo link? Porque mucha gente debe estar a lo mejor sumando. En Podemos lo hemos puesto bien, en el canal de Telegram lo hemos puesto bien. Y en el Porque Facebook no, está Marulla y está Patricia y no estamos nosotros en ese link. Perdonar, compañeros, yo he entrado a través del link del grupo de WhatsApp del Círculo y no he tenido ningún problema. Sí, ahí lo mando yo. Yo ya lo puse, lo acabo de poner. Sí. A ver, voy a ver si lo ayuda a Maruxa a entrar. Bueno, entonces esperamos 2-3 minutos que entren esos compañeros que sabemos que están y arrancamos. Sí. Dos. Ya estoy mandando a otras personas. Ahí entró Patricia. Para que le tengo que decir a mi hijo que quería estar y... Bueno, vamos a ver si entra alguien más, es porque llegó la noticia de que cambiamos. No, claro, eso es complicadísimo porque yo le mandé a todos el link. está entrando Facundo Mancilla. Y ese es mi hijo. Bueno. Entonces está llegando. Sí. Claro, este era el momento en donde iba a estar la canción, por eso. Está bien. La de María Rosell. Nos ocupó el espacio. Bueno, si quieren, presentamos ya la actividad y los que se agregan, que se vayan agregando a lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, o a todes. La idea de este encuentro es pensar sobre los dispositivos que tuvimos o que hay para recordar la historia. La historia en general, y nos pareció en particular la historia sobre la Guerra Civil Española y lo que es la historia del posgenocidio y esos dispositivos o tecnologías que se aplicaron para el olvido. Lo que va a hacer Mónica es darnos una cuestión teórica sobre los dispositivos que tiene el genocidio
Y después la idea es que todos apliquemos a lo que conocemos de la historia estos dispositivos para ver si han realmente funcionado. Nosotros yo creo que sí, ¿no? Me parece interesante que lo hagamos en forma de conversatorio realmente. ¿Qué es un conversatorio? Es no preguntas que vienen y respuestas que van, sino que podamos entre todos compartir nuestras experiencias en esto, porque la verdad es que el genocidio que se ha cometido en España fue planificado, y sabemos que fue perfectamente planificado porque eso no podía haber ocurrido en todo el Estado español si no hubiese sido así. Y fue terrible, y sin embargo me parece que cuesta recordarlo. Cuando uno no recuerda algo es porque tiene un trauma, y ese trauma, cuando es social, queda inscripto en el miedo individual. Entonces no hay posibilidad de hacer memoria colectiva. La idea es que con este disparador, o sea, con el disparador de esta tecnología que nos va a explicar Mónica, nosotros podamos aplicarlo a la realidad de España y ver qué podemos hacer para revertir esa situación y llegar a lo que se llama hoy memoria democrática, ¿no? ¿Por qué hablamos de una memoria democrática? Quiere decir que no hay un lugar en la cabeza para recordar. Nosotros lo que hacemos es resignificar cada vez que evocamos un hecho. El hecho lo reconstruimos en el momento en que lo estamos evocando, o sea, cada vez que recordamos, evocamos un hecho, y ese hecho probablemente pueda ser resignificado. Bueno, yo tenía ganas de empezar con una pregunta, si te parece, y creo que es interesante para ver si realmente esto es lo que aconteció. ¿Qué diferencia hay entre genocidio y crímenes de lesa humanidad? Y a partir de eso, que nos cuentes un poco por qué hablamos de tecnología. Bueno, entonces empezamos. Bueno, gracias a los y las que están acá presenciando esta charla de formación, que es nuestro primer proyecto como Círculo de Buenos Aires Provincia, de este formato de charlas de formación. Se van a venir con otros compañeros y compañeras que quieran compartir saberes, porque un poco de lo que se trata es eso. Yo soy socióloga y la verdad es que no me he dedicado ni a la investigación ni a la academia, porque la verdad es que nunca me interesó, y bueno, y encontré Podemos, que es como un lugar donde se juntan mis dos pasiones, que son la sociología y la política española, porque es un país que yo quiero mucho, donde viví 5 años, entonces, bueno, acá estoy para eso. A ver, lo primero que hay que decir es que nosotras elegimos esta fecha sin saber o sin acordarnos que el 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco en España. Es decir, hace 45 años que Franco pasó, como dice mi hermano que vivió en Colombia, para el mundo de los acostados. Acá tengo a un compañero colombiano, Carlos. Bueno, sacando la parte graciosa, que es bastante propia de mí, no quería dejar de mencionar el tema de la fecha, porque estamos viendo en Twitter, en Facebook, en redes, que están haciendo misas, 45 años después, están haciendo misas por un tipo que fusiló gente, desapareció gente, torturó gente y encarceló gente. Entonces, siempre creo que todos los que somos del palo nacional y popular nos preguntamos qué le pasa a la gente por la cabeza para defender a un tipo que hizo todas estas cosas. Bueno, un poco la charla viene de eso. Poder tratar no sé si explicar, porque las cosas son multicausales, pero sí tratar de comprender por qué una sociedad tiene determinados valores y no otros, y qué impacto tiene la historia reciente en esas sociedades. Bueno, entonces justo hicimos la fecha el 20 de noviembre y justo hoy se cumplen 45 años.
Sonia me preguntaba, es algo que igual nosotros veníamos hablando claramente cuando preparamos la charla, se habla a veces de lesa humanidad y se habla a veces de genocidio, y uno a veces no sabe dónde poner o cómo caracterizar o qué diferencias hay entre esas dos cosas. Bueno, y primero que hay dos disciplinas, o hay más, pero yo voy a mencionar dos, desde las cuales se piensa el genocidio y la lesa humanidad. Una es la disciplina de la jurídica, que es qué es un genocidio, hay que definirlo y hay que ponerle una fecha, porque si una corte internacional tiene que definir si algo fue genocidio, tiene que haber una fecha, un principio y un fin, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Pero nosotras con Sonia, como ella es historiadora y yo socióloga, queremos pensarlo desde la sociología, el genocidio, que no tiene un principio o un fin, que empieza, bueno, tengo que decir una cosa por ética intelectual, todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con un libro de Daniel Feuerstein, que es un sociólogo, que escribió varios libros, entre los cuales está El genocidio como práctica social. Yo hice su materia en la facultad, y de hecho mi trabajo final fue sobre el conflicto en Cataluña, que no lo voy a mencionar porque es muy polémico, pero yo lo hice. Bueno, Daniel Feuerstein tiene lo primero que hace es decir, ojo que genocidio en términos jurídicos representa cierta problemática y nosotros vamos a verlo desde un punto de vista sociológico. Otra de las cosas por la que el genocidio es polémico es porque el genocidio es el exterminio de un grupo como tal, ¿no? Ahora, según muchas corrientes jurídicas, vulnera ¿cómo se dice?, los principios de igualdad ante la ley, porque un genocidio no debería definirse por quién es la víctima, es como decir, bueno, pero era mujer, la mató pero era mujer, bueno, no importa, la mató. Entonces, jurídicamente la palabra genocidio representa un problema, porque el genocidio en realidad es el exterminio total o parcial de un grupo como tal. Entonces ese grupo, ¿qué grupo? Bueno, por ejemplo, los judíos en la Alemania nazi, los rojos en España, los delincuentes subversivos en Argentina. Entonces, bueno, es polémico. Esa es una aclaración, la dejamos aparte y continuamos con la idea de genocidio desde un punto de vista sociológico. Sonia, en algún momento me gustaría, por ahí si tiene ganas que lo cuente, pero me contó que los primos de ella, que viven en España, no hablan de la guerra civil. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos amigos, familiares o gente que la guerra civil le pasa como por el costado, es un poco, qué pesado que sos con la guerra civil. Bueno, en España está mucho esa discusión, ¿no? Como pasó hace 80 años, como si fuera algo que ya no existe más. Bueno, Sonia contaba que los primos de ella son de ese palo, como no, mejor no hablemos, no sé qué. Y en general eso sucede sobre todo hasta hace 5 o 10 años, más o menos. Creo que el 15M marca el inicio de una nueva etapa, pero hasta el 15M, por poner una fecha, obviamente no es que fue hasta el 14, al 15M, no es que fue hasta el 14 de mayo y bueno, ustedes me entienden. Entonces, hasta esa fecha, desde que termina la guerra civil en 1939 hasta el 15M, la guerra civil no formaba parte de la vida cotidiana de nadie prácticamente. Yo me lamento mucho porque había preparado unos videos, bueno, ahora paso a explicarles el video que después les paso el link. Pablo Iglesias escribe un libro en el marco de una tesis que tiene que hacer, que no se le ocurría ningún tema. Él escribió un libro que se llama Maquiavelo frente a la gran pantalla. Y él cuenta en la presentación del libro, yo se los pasé a compañeros de derechos humanos, bueno, yo soy muy fan de recomendar cosas audiovisuales, pero en general me lo agradecen. Pablo Iglesias hace una presentación de ese libro en una librería, esto fue hace, no sé, 5 años. Y él cuenta que ese libro, de lo que se trata, es de ir mostrando cómo el cine en España, a partir de que se recupera la democracia, no solo no refleja lo que pasó realmente en la guerra civil, sino que ayuda a construir un imaginario en donde, bueno, fue una pelea entre hermanos, eran dos bandos,
había familia de los dos lados, que es una forma de despolitizar la guerra civil, porque lo que hubo hubo durante la República fue un proyecto de país, y lo que hubo fue un golpe de Estado, que tampoco se habla de un golpe de Estado. Siempre se habla de la guerra civil como que todos se volvieron locos y empezaron a matarse. Hay un montón de anécdotas o mitos, ya no se saben, donde se peleaban de una calle a otra, el hermano con el primo, bueno. Todo eso es una forma de despolitizar. Entonces, bueno, Sonia me contó eso y bueno, y nos interesaba a las dos poder pensar qué pasa, ¿por qué hoy, 20 de noviembre de 2020, se hacen misas por la muerte de Francisco Franco? ¿Cómo puede ser que eso suceda? Bueno, Daniel Feierstein, que es este sociólogo que piensa al genocidio desde un punto de vista sociológico, bueno, piensa el genocidio como un proceso que empieza mucho antes del exterminio de ese grupo, sea cual sea, y termina mucho después. Y cuando dice termina mucho después, bueno, podemos pensar que 45 años después se reivindica a un asesino como Francisco Franco, quiere decir que algo de eso hay entonces, que los genocidios perduran, son como la bomba, ¿cómo se llama cuando la bomba tiene... Si alguien quiere... Onda expansiva. Efectos secundarios. Sí, ondas expansivas. Acumulativos. Sí, tiene ondas daños colaterales. Sí, y que continúan y que siguen impactando en las generaciones siguientes. Claro, Bueno, pero eso no es casualidad, no es una casualidad que eso pase. Bueno, por eso estamos haciendo la charla, claro. Justamente de lo que se trata es de definir genocidio sociológicamente. Bueno, una de las primeras cosas que dice Daniel es que el genocidio tiene una intencionalidad, no es que se volvieron locos los nazis y de repente empezaron a matar judíos, porque, o sea, no es tan simple. Hay todo, como decía Sonia, ¿no? Es una tecnología de poder. La diferencia entre un crimen de lesa humanidad y un genocidio es que el genocidio es más específico. Por eso aplica una tecnología de poder, porque va hacia un grupo en particular, que primero tiene que construir como un enemigo, porque que de hecho esa es la pregunta, creo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, la pregunta que nunca se pudo contestar o que se intenta, pero es, ¿cómo puede ser que la sociedad alemana haya visto pasar el nazismo adelante de su cara y no haya hecho nada, ¿no? Bueno, Patti vive en Berlín, quizás después si en algún momento tenés ganas de contar cómo lo analizás vos. Pero bueno, lo que dice Daniel es, un genocidio tiene una intencionalidad, tiene objetivos. Los objetivos del genocidio justamente son, dice, reorganizar las relaciones sociales, cambiar la identidad del grupo exterminado y reemplazarla por la identidad del grupo que extermina. ¿Qué pasa en España? Ahí es donde podemos empezar a pensar en España. España, hay gente que todavía dice que es franquista, y en cierta forma las instituciones, los valores de las personas, no todas, claro, ¿no? Pero todavía hay una enorme porción de la sociedad, no sabemos si porque realmente se considera franquista, también pueden ser otras razones, pero que no hace ningún tipo de crítica del pasado, cree que las cosas, bueno, que están bien así, que no hay que volver a mirar el pasado, bueno, y todo lo que ya sabemos. Bueno, entonces el genocidio y la lesa humanidad tiene esa diferencia. La lesa humanidad, pasa un helicóptero, esperen que voy a tomar agua. La lesa humanidad es, por ejemplo, bueno, el genocidio es una subcategoría de los crímenes de lesa humanidad. No es que es peor, sino que es una subcategoría. Los crímenes de lesa humanidad son los crímenes más aberrantes, espantosos y violentos que se puede cometer contra un ser humano. El ejemplo de lesa humanidad es la bomba atómica. La bomba atómica fue, pum, mató a millones de personas y no se fijó si eran del Partido Comunista, si eran del Partido Socialista, si eran lo que sea. El genocidio no hace eso de tirar la bomba atómica. Hace toda una construcción, por eso dice Daniel Feierstein que el genocidio es un proceso de construcción, en donde tiene que empezar a demonizar a un grupo, el que vaya a exterminar, para que la sociedad no
no diga, no, pará, o sea, te estás pasando un poco con esa gente. Yo hoy cuando estaba un poco como estudiando, releyendo las cosas que quería comentar, pensaba en, por supuesto, salvando las distancias y no quiero comparar ni mucho menos, pero sí me ayuda a pensar es el bullying en las escuelas, ¿no? Cuando hay un chico, una chica o un chique que es acosado por sus compañeros, lo que llama la atención es que el resto de sus compañeros no hagan nada por detener esa violencia. Lo que hacen los grupos de compañeros es quedarse al margen un poco por miedo, porque en realidad, ¿cuál es el mensaje de esos matones que le pegan a un pibe o a una piba o le, no sé, o le insultan o lo que sea? Es un mensaje para el resto también. Es, no seas como esta persona porque te puede pasar esto. Yo pensaba eso cuando estaba releyendo hoy las cosas. Y Porque no si es no, solamente, sí. no es solamente el miedo ahí. Hay algo que tiene que ver con la construcción de la identidad. O sea, yo elijo al otro como otra edad para odiarlo, porque lo considero extranjero, lo tengo que extranjerizar. Entonces ahí también hay un elemento interesante para poner en el análisis. O sea, ¿quiénes eran los españoles? O sea, cómo se construye esa nacionalidad o ese ser español para considerar a los rojos como por afuera, extranjeros, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Eso es el objetivo de cualquier genocidio, digamos, que es lograr que los rojos son la escoria de la humanidad, que son lo peor, entonces si lo extermino, el que está mirando no va a decir nada. Bueno, por eso pensaba en lo del bullying, que por ahí es una forma de poder comprender, porque a veces uno piensa en genocidios, o piensa en el nazismo, o piensa en la guerra civil como algo, como ya, bueno, es una de las cosas que Daniel Feinstein dice que sucede, ¿no? Con el genocidio, con los resultados, que se termina haciendo y creando un horror abstracto, ¿no? Como una cosa ahí, como una gran nube, donde sí fue un horror, pero que uno no puede comprender cómo puede ser que la gente haya delatado vecinos, familiares, o sea, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, Ya esto tenemos la construcción del enemigo. Ya tenemos la primera parte, la ese va a primera. ser eso. Lo que dice Daniel es que son, ahora sí voy a compartir pantalla, pero un Word, que espero que esté. Sí. ¿Lo ven? ¿Se ve? No. Ah, ahora sí. Sí. Bueno, son solo unas anotaciones de Word para que miren. El concepto de genocidio surge después de la Segunda Guerra Mundial, surge en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, bueno, por los horrores del nazismo, ¿no? Los objetivos del genocidio, ya lo había dicho antes, es reorganizar las relaciones sociales, clausurar el tipo de relaciones sociales que encarna el grupo exterminado, es decir, sobre todo las ideas de solidaridad, ¿no? entre personas. Destruir la identidad del perseguido para imponer la suya propia. En el caso de España, eso fue bastante marcado desde nuestro punto de vista, muy alevoso, que es muy coherente con esta teoría, que es una de las tantas teorías para pensar un genocidio, que es que el franquismo hizo todas las instituciones, armó todo un entramado institucional para bajar, para implementar los valores tradicionalistas y catolicistas en la sociedad española, digamos, ¿no? Una sociedad que estaba en avanzada, que ya tenía la ley del divorcio, durante el franquismo, para quienes somos, acaba de tirar mi amiga Ide, que sabe lo que hablo, la serie española Cuéntame cómo pasó, que es tan hermosa, bueno, va contando cómo España se va haciendo hacia el olvido, ¿no? En Cuéntame cómo pasó, la historia empieza con el chico adolescente de la familia en una España de 1968 que empieza a estudiar en la universidad, es hijo de inmigrantes
del interior de España que se van a Madrid y que están en otra sintonía, no tienen ni idea de la guerra civil, no les interesa, o al menos eso parece. Después se va descubriendo que la familia tiene familiares asesinados. Bueno, y el chico de la universidad, que empieza en la universidad, empieza a salir con una chica que creo que es comunista, y la chica le empieza a mostrar la España de Franco de alguna manera. Bueno, entonces, destruir la identidad del perseguido e imponer la suya propia. El genocidio, acá leo porque es bastante teórico, pero es lo que voy explicando. El genocidio es la destrucción total o parcial de un grupo. Cuando decimos parcial, Daniel lo aclara, dice en términos sustantivos o sustanciales sobre lo que ese grupo puede representar para el orden social vigente, es decir, ¿cómo? En el plano de lo simbólico, no hay que destruirlo. Sí, y del poder y de la cultura y de todo, sí, sí. Es la destrucción de un grupo que tiene cierto liderazgo político, que representa un peligro para el orden social. Es decir, no a una parte. Por eso es un genocidio y tiene una tecnología de poder. Esto se lo define en la Convención del 48. El grupo puede ser definido grupo nacional, grupo racial, étnico o religioso. ¿Cuáles son los que quedan afuera? Bueno, ahí está otra polémica. Quedan afuera los grupos políticos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos es cuando se empiezan a disputar la supremacía mundial, entonces tienen que hacer algunas cositas, se ve, y no quieren que se incluya como genocidio la matanza de grupos políticos. Es como una forma de licenciarse de quién sabe qué. Bueno, ahora, el concepto de genocidio no es que deja afuera o deja dentro si mataron a un grupo político, no se lo puede juzgar como genocidio porque la convención dijo que no. No. Esto es una herramienta conceptual que, según como la uses, como la use un juez, por ejemplo, puede decir que algo fue genocidio. Por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, en el año 97, le abrió causas a los militares argentinos por delitos de genocidio. Él, como lo justifica, dice, bueno, la dictadura argentina decía explícitamente que buscaba una sociedad occidental y cristiana. Bueno, ahí ya en cristiano estás persiguiendo a grupos religiosos como los judíos, por ejemplo. Entonces él utiliza estos conceptos para dar un argumento para poder juzgar, como le parecía que había que juzgar, a los genocidas argentinos. Voy a dejar de compartir pantalla, necesito verlos. Ahí está. Bueno, perdonen, ¿no? Porque yo soy una máquina y no paro. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora que me quieran hacer? No sé si alguien que está muy... Tan rápido no se arma la pregunta. Es que a mí particularmente me interesa y me intriga mucho cómo se legitima el enemigo, digamos, después de la construcción, cómo se lo legitima delante de toda la sociedad. Es un proceso muy, diría, si no fuera exquisito en el sentido de que es como una orfebrería que se hace. Sí. Y que no sé cómo aparece, como pasó en Alemania, como pasó en España. Evidentemente está bien, porque entonces tengo que seguir yendo hacia donde seguía yendo. Lo que dice Daniel es, empieza con la construcción del enemigo, son 6 etapas, dice él. No es que las 6 se dan así en orden, sino que en la realidad lo que sucede es que eso pasa de forma desordenada. Pero como para entenderlo, dice son 6 etapas. La primera es la construcción del enemigo, de un otro, que es la escoria de la humanidad, que es el feo, el sucio y el malo. La segunda etapa es el hostigamiento, acá voy a compartir pantalla. Acá, el hostigamiento, por ejemplo, en Alemania nazi, en el año 38, sucedió lo que fue la noche de los cristales rotos, en donde se empieza a vandalizar locales, tiendas de propietarios judíos, y el gobierno en ese momento como que se hace la vista gorda, digamos. Bueno, eso ya es hostigamiento. ¿Cómo se logra ese hostigamiento? Bueno,
porque previamente hubo una construcción del otro enemigo. Entonces ya la gente pensaba, bueno, qué sé yo, no me interesa mucho lo que les pase a estos, porque estos además son el problema que representan un problema para todos. La tercera etapa, dice Daniel, es el aislamiento. En el caso de la Alemania nazi, claramente fueron los guetos, en donde ya se delimita territorialmente los lugares por donde se puede pasar y por donde no. Y ya está sancionado jurídicamente, no es que se le ocurre al que gobierna, sino que ya hace leyes. Por eso ya ahí requiere todo un entramado institucional. En el caso de Franco, esto lo estoy leyendo porque lo tuve que anotar, Franco entre 1936 y 1947 tuvo más de 180 campos de concentración en España. Lo que dice es que era una gran cárcel, no dice Daniel eso, lo decimos otros. España terminó siendo una gran cárcel, ¿sí? Y yo no sé si ustedes conocen a Pilar Calveiro, que es una politóloga argentina que sobrevivió al centro clandestino más grande de la ciudad de Buenos Aires, que es la Escuela Mecánica de la Armada. Ella escribió un libro que se llama Poder y Desaparición, donde lo que dice es que estos lugares de encierro, los campos de concentración, de exterminio, había algo más. Bueno, los batallones de trabajo, etcétera, no son solamente para amedrentar o clasificar o torturar o encerrar a ese grupo social, sino que es una forma de generar terror en toda la sociedad. Lo que dice Pilar Calveiro es, estos lugares ocultan mostrando, es decir, ocultan, pero de vez en cuando muestran un poquito de lo que hacen, porque es una forma de que la gente tenga miedo. Es una forma de que la gente diga, mejor yo no me meto más en esto, en político, en lo que sea, porque si no me va a pasar eso. El aislamiento es la etapa ya donde se segrega a ese grupo social. ¿Quiere decir que toda la sociedad acompaña en ese momento? No, hay muchos focos de resistencia, hay muchas anécdotas de, por ejemplo, en Polonia, cuando se empiezan a crear los guetos, Polonia, ¿no? No soy una especialista. Bueno, cuando se empiezan o en Alemania, ahí la veo a su link. Cuando se empiezan a crear los guetos, hay gente, hay casos, hay películas, hay libros, gente que rompía las reglas, se arriesgaba su vida para ir a darles un pedazo de pan o lo que sea, porque sabían que esa gente estaba pasando hambre. Entonces, no es que toda la sociedad acompañaba, hay momentos de resistencia, obviamente. Bueno, Francisco Franco lo que hace son los campos de concentración, donde va clasificando a los prisioneros, ¿no? Los prisioneros podían ser afectos, lo llamaba él, afectos, dudosos o desafectos. Afectos si eran afectos al régimen franquista, entonces si resultaba que sí, se los mandaba a las filas franquistas para pelear la guerra civil del lado de Franco. Si eran dudosos, se los mandaba a trabajos forzados. Hoy justo no sé si llegaron a ver al referente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que habla de que hay muchas empresas en España, de las más importantes, que cotizan en el famoso IBEX 35, que tienen todo su patrimonio gracias a que durante el franquismo tuvieron gente trabajando bajo la figura de trabajo forzado, que era lo que le permitía a la persona que estaba ahí encarcelada sobrevivir, ni más ni menos, ¿no? Entonces, le hacían trabajos forzados para empresas. El Valle de los Caídos, por ejemplo, se construye con gente que hace trabajo forzado. Bueno, entonces está el aislamiento, después está el debilitamiento, después no, pero es una forma de decirlo, está el debilitamiento sistemático, que ahí ya es donde arrasan tanto tu cabeza como tu cuerpo, te hacen pasar sed, hambre, frío, eso ocurre en los centros, en los campos de concentración sobre todo, te hacen
llegar a la muerte en muchos casos, y arrasan tu subjetividad, te deshumanizan completamente. Quiero hacer un parate con esto porque lo que dice la convención es cómo se extermina total o parcialmente a un grupo que se va a exterminar. Puede ser matando a los miembros del grupo, esto lo están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve perfectamente. Matando a los miembros del grupo, lesionando gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo. Bueno, en el debilitamiento sistemático eso sucede. Sometiendo al grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física total o parcial, esto, pasar hambre y frío. Impidiendo nacimientos en el seno del grupo, el caso para mí más emblemático es el de Fujimori en Perú, que hace esterilizaciones masivas de población indígena, entonces eso se considera un crimen de lesa humanidad. Y trasladando, este es el último punto, creo que es el que más se parece al caso español, y el argentino, trasladando por la fuerza niños y niñas del grupo a otro grupo. Yo uno de los videos que iba a compartir es un video que es un documental que se llama Els nens perduts del franquisme, que es los niños perdidos del franquismo, que cuentan cómo los franquistas, en el mejor de los casos, que los niños salían de la prisión, que los metían con las madres y todos los hijos de rojos a las prisiones en España, sino lo que se lo hacía era regalárselo a familias franquistas para que los eduquen bajo los valores católicos y cristianos, y tradicionalistas y catolicistas. Bueno, yo justo había buscado ese video porque uno de los que testimonia, que es un tipo, no sé, 70 años tendrá, cuenta que a él lo cría otra familia. Dice, a mí me quitaron todo, dice, me quitaron mi familia, me quitaron mi identidad y me quitaron la sociedad, dice. Y eso a mí me llamó la atención porque este sociólogo dice que, y es lo que decía hoy Sonia, ¿no? Sonia decía esta cosa de la extranjerización. Bueno, te dejan fuera de la sociedad normalizada, entre comillas. Te dejan afuera. Pero no solo al grupo exterminado, sino a sus hijos también. En España hoy en día, no sé si Carlos lo contaba el otro día, o quién, en una charla que tuvimos de derechos humanos, que hay alrededor de 30.000 niños y niñas que están en manos de familias que no son las legítimas, digamos. O sea, en España, nosotros en Argentina tenemos alrededor de 500 nietos secuestrados, ¿no? De los cuales ya se recuperaron unos 300 o 200. Bueno, eso que para nosotros es muy significativo, en España es un número muy menor, porque allá, o sea, directamente fue toda una generación, toda la generación está invertida, digamos. Están todos en el lugar contrario, digamos. Bueno, lo que dice Daniel, y lo más importante de la charla, no era nada de esto. Esto fue un calientamotores. Lo que dice Daniel es, uno pensaría que un genocidio termina cuando se extermina a ese grupo que se construyó como un enemigo. Y él dice, no, un genocidio se realiza en la sexta etapa, que es la etapa de realización simbólica, que es la que nos ocupa a nosotros y creo que es la que nos hace pensar por qué 45 años después de la muerte de Franco hay gente que lo reivindica. Lo que dice Daniel es, perdón, ¿no? Pero tengo acá unos machetes, le decimos. Lo que dice Daniel es que la realización simbólica, que un genocidio se realiza, por ejemplo, cuando se logra la negación de la identidad de la víctima, es decir, yo pensaba en España, ¿no? Esta cosa de los rojos, hay un trastocamiento de la identidad. Ahora, ¿cuál es el discurso de la derecha con los rojos? Que eran los asesinos, que son los que te mataban de hambre, o sea, se invierte completamente los valores. Nosotros en Argentina lo vemos mucho con la oposición antiperonista, que es que acusan siempre a los peronistas de todo lo que ellos son en realidad, que son autoritarios, y en realidad los autoritarios son los que lo dicen. Bueno, eso es intentar permanentemente como
cambiar la identidad del otro y disfrazarla de algo que no es. Después, algo muy importante de la realización simbólica es cuando se hace una homologación de responsabilidades. Esta cosa que nosotros hemos vivido en Argentina, la teoría de los dos demonios, como que era una guerra entre dos grupos homologables entre sí, donde de los dos lados hubo excesos, ¿no? Y siempre tratando de pintar a la sociedad, que puede ser la española, la argentina, como en el medio de algo que no quiere tener nada que ver porque quiere hacer su vida tranquila y que no lo molesten. Esos son relatos sobre el pasado, y eso es la realización simbólica, es qué relatos y qué narraciones quedan en la sociedad una vez que el grupo fue exterminado. Bueno. Mirá cómo queda el relato, que dijiste Guerra Civil Española. Bien. Y es un plan de exterminio que no se improvisó y que no cabe duda que atacó a una población civil desarmada y sin posibilidades. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es ya no hablar de guerra civil, porque es homologarla a la teoría de los dos demonios. Exactamente. Entonces, Exactamente. las palabras que tienen una carga simbólica muy fuerte, también, o sea, revisarnos a nosotros mismos en el lenguaje implica este esfuerzo de memoria, esta reconstrucción de la memoria, porque si el genocidio continúa a través de la cuestión simbólica, me parece que nosotros ahora tenemos la obligación de reconstruir la memoria desde otro lugar y empezar a analizar cuáles son los dispositivos que todavía siguen actuando en nosotros cuando nos interpelan, nos hacen interesarnos por nuestra identidad, cuando nosotros mismos empezamos a ver extranjero a otro, ¿no? O sea, esta cuestión de qué nos pasa a nosotros como sujeto ante eso, ¿no? Sí, lo de la guerra civil es muy pertinente y de hecho en esta charla de Pablo Iglesias que yo les hablé de Maquiavelo frente a la gran pantalla, él no dijo teoría de los dos demonios porque es un concepto muy argentino, pero dice un poco esto, ¿no? Esta cosa de la guerra civil se esconde, nadie sabe o poca gente sabe que en realidad fue un golpe de Estado ante un gobierno elegido democráticamente. Lo que predomina en el imaginario es la idea de una guerra civil entre dos bandos, peleas entre hermanos, totalmente desideologizados. Bueno, ahora, hay una cuestión que es muy importante que pensar y que tiene que ver con lo que dice Sonia. No es que los malos hacen que la memoria sea determinada y nosotros los buenos tratamos de luchar, no es así, no hay que pensarlo de forma binaria. Para empezar, nosotros mismos estamos atravesados por discursos, de hecho yo acabo de decir guerra civil, va a pasar mucho tiempo hasta que dejemos de decirlo o que encontremos un nombre más pertinente. Pero todos estamos atravesados por esto. ¿Y por qué? Porque lo que dice justamente Daniel, estoy leyendo, es que no es necesariamente el olvido de lo que pasó en la realización simbólica. Es una resignificación del pasado, pero basada, estructurada en la adaptación que hizo la sociedad ante un trauma tan grande. O sea, la sociedad, como creo que lo dijo hoy Sonia al principio, la sociedad se trauma. Cuando hay una violencia tan fuerte que quiebra 2 generaciones, la sociedad queda traumatizada. Entonces, es una respuesta de adaptabilidad. Y una de las cosas que dice Daniel es esta cosa de hacer el horror como algo abstracto, ¿no? Como algo fuera de mí, como algo que pasó hace mucho tiempo, qué horror, como una cosa, como una gran nube negra, ¿no? Y en realidad, bueno, eso, es una forma de... Como un dispositivo de disciplinamiento, ¿no? Porque el miedo actúa, se mete en el cuerpo. Entonces, está el miedo ahí como, ¿no? Acechando, y entonces eso va a ser un dispositivo de disciplinamiento. Entonces hace que mis primos, por ejemplo, digan, no, yo de eso no quiero hablar, ¿para qué remover el pasado? La historia quedó atrás, estamos bien ahora,
¿no? Esta cuestión de no poder, a partir de la disciplina, de lo que debe ser, del sentido común, de crear sentido común, aparecen todas estas cuestiones que no nos permiten reconstruir la memoria. O sea que nosotros tenemos la obligación todavía, después de tantos años, de ver cómo reorganizamos la memoria. Es Sí, ahí. bueno, yo creo que una de las claves, y todos los que estamos en esta sala somos de ese pensamiento, la clave es la política, creo yo. La política es la que hace resurgir de abajo de la tierra esa memoria clandestina, ponerla de nuevo sobre la mesa, es lo que está haciendo Podemos en España, es lo que hizo acá el kirchnerismo con la dictadura y los organismos de derechos humanos, por supuesto, pero en general es la sociedad y los gobiernos si hay voluntad política. Una cosa importante, y para ir cerrando, no me voy a extender mucho más, es que no hay que pensar que la realización simbólica forma parte del plan, eso ya tiene que ver con efectos, como decía, efectos secundarios, con ondas expansivas, que quedan en la sociedad. Más allá de que Franco en España sí armó todas las instituciones, incluso la escuela, los programas educativos, las publicidades, o sea, armó todo un dispositivo cultural y político para que la mujer fuera una mujer en su casa, con valores tradicionales, que la guerra civil no se analizara. Entonces sí hubo desde el Estado una intencionalidad de que esa realización simbólica se implemente. Pero, y por ejemplo lo que decía Pablo Iglesias decía, ¿cómo puede ser que los directores más de izquierda de nuestro país no hayan logrado hacer todavía una película que muestre la realidad, que fue un golpe de Estado, que no hubo exceso de los dos bandos? Él menciona varias películas que yo no vi, pero el otro día Marulla me habló de una, que es La Vaquilla o La Escopeta Nacional. Bueno, él nombra varias películas y dice, parece que criticara y parece que fuera de izquierda, pero en definitiva el sabor que deja es esta idea de que, bueno, menos mal que ya pasó porque estábamos todos peleados con todos, bueno. Otro hecho político fundamental. La necesidad de lograr la unidad nacional, y un Estado-nación necesita de una identidad nacional. Entonces esa identidad nacional deja fuera al extranjero, ¿no? Exacto. Entonces alguien queda fuera, y ese es el enemigo, porque viene a interrumpirte lo nacional. Entonces habría que saber también qué intereses corren en esta cuestión de no llegar a fondo a la crítica o no ver el genocidio español como un genocidio. La lengua de las mariposas, sí. No sé quién escribe, pero es que están escribiendo en el chat y sí, voy leyendo así. La lengua de las mariposas, cuando, sí, yo la volví a ver hace poco. Que los propios vecinos le empiezan a tirar cosas cuando se va, una locura eso. Lo que iba a decir es el hecho político que sella ese mito de paz. ¿Cuál es? La transición en España, que es en 1978, 3 años después de que muere Franco, se hace un pacto, el pacto del olvido, donde se acuerda no hacer cuentas con el pasado. Ahora, para cerrar, el tema del genocidio, uno podrá pensar, ¿España no fue un genocidio o España sí fue un genocidio? Según cómo se argumente. Nuestro punto de vista con Sonia es que fue un genocidio en la medida en que el Grupo Nacional, construido como el negativo, fue principalmente el sector de la izquierda, de la República. Después estuvieron, bueno, como Pablo Iglesias siempre dice, la comunidad gitana, después hubo un montón de comunidades más, pero en general era ese sector que tenía un proyecto de país más de izquierda, digamos, ¿no? En 80 años, los primeros 40 años del franquismo, directamente no podías asumirte como rojo porque te llevaba a la cárcel, te sacaban todos los bienes, o sea, fueron 40 años de terror, de expoliación, de robo y de amedrentamiento, con políticas públicas franquistas, digamos. Entonces todo eso nos lleva al día de hoy, digamos, ¿no?
que 45 años después de que muere Franco, se lo recuerda todavía como, bueno, ahí está el tema de la realización simbólica. Se le asume una identidad que no es, se lo nombra como el gran organizador, el mito, el que trajo paz a España, está el mito de la seguridad social, de que la inventó Franco. Bueno, igual hay mucha gente de España que me gustaría escuchar, no sé. Acá hay un montón de comentarios en chat. Si quieren, la idea era que eso lo dijeran, que lo contaran. La idea era, a lo mejor, o lo que nos habíamos planificado, era ver cómo estos dispositivos actuaban en la historia que cada uno tiene de lo que le pasó, en la familia, o la historia que uno tiene en la cabeza todavía, no la historia que nos contaron en la escuela, porque supongo que esa reproduce la tecnología de la dominación. Por mi cuenta, somos parte del grupo de... No sé quién es, pero es como un troll. Estamos entrando a diversas clases alrededor. Nadar un mensaje. Maestra culea. Están haciéndonos un bullying virtual. Les enseña a estos jóvenes, así que le pido que termine esta sesión. No sé cómo se llama. Intentaré controlar su cuenta. Bueno, salgamos y volvamos a entrar. No, mira esa Miss fumadora, mírala.